La situación socioeconómica a mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX, los grupos sociales que existían eran los terratenientes, los comerciantes, los artesanos, los esclavos y los indígenas. Pero luego de la primera mitad del siglo se diluyeron los esclavos e indígenas, y con las nuevas reformas aparecieron los pequeños y medianos comerciantes. Además, los campesinos asalariados. Los terratenientes eran propietarios de grandes extensiones de tierra, además del poder político y económico. Los comerciantes eran un grupo social fortalecido en la mitad del siglo, y sus riquezas las obtenían mediante la práctica del comercio, vendiendo muchos de los productos que los artesanos realizaban. Los artesanos eran propietarios de pequeños talleres en los que elaboraban productos de primera necesidad. Los esclavos, a pesar de la ley de partos de 1821, aún había quienes los esclavizaran a un grupo de aproximadamente 19.000 esclavos, y los indígenas simplemente eran un grupo marginado ante el poder político. Los conflictos existentes entre los grupos sociales de nuestro país a mediados del siglo XIX y la influencia de las ideas del liberalismo económico condujeron a los partidos políticos conservador y liberal. Los conservadores, que existían en la Nueva Granada, algunos grupos sociales interesados en mantener la tradición que había sido heredada en los tiempos de colonia. En general fueron esos los grupos sociales que conformaron el Partido Conservador, como los terratenientes, que no querían que introdujeran modificaciones al sistema de propiedad, y estaban en contra de la abolición de la esclavitud. Los liberales, en general, eran los grupos sociales partidarios del cambio de las instituciones. Fueron los que conformaron el Partido Liberal, como los comerciantes, que querían el libre cambio, o como los artesanos, que simplemente querían una economía de mercado que los beneficiara, y finalmente esclavos indígenas que querían su propia libertad. Entre 1845 y 1850 se presentaron cambios en la Nueva Granada que condujeron al triunfo de las ideas liberales librecambistas. Una de las reformas fue la reforma fiscal, que consistió en la abolición de muchos de los impuestos coloniales que aún habían en la Nueva Granada. Otra fue la abolición de la esclavitud, que consistió en eliminar el derecho a tener un esclavo, y muchas otras, como la agraria, las leyes contra la iglesia y el establecimiento del libre cambio. La Constitución de 1863. Los siguientes son los aspectos más importantes de la Constitución de Río Negro. Características del periodo radical. La economía. Al haberse establecido leyes librecambistas, Colombia se integró al mercado internacional como exportador de materias primas e importador de productos ya terminados. Este sistema trajo serias consecuencias al gobierno. Como el gobierno nacional no podía intervenir en los conflictos internos de cada estado, las guerras civiles se volvieron cada vez más y más frecuentes.